Buenos días con todos. Perdón. El ejercicio 4 en sí pide que... Ay, perdón, ejercicio 2. Dos, ¿no? Ok. Sí, ni siquiera hay el 4. El ejercicio 2 primero que pide, nos da como primera idea que tenemos que hacer las expansiones de Taylor, tanto para la función e a la menos x y para el valor del arco tangente. Entonces, primero vamos a desarrollar esa parte para después poder seguir con la función f de x como tal, la que está planteada en el problema. Ay, entonces, Ok. ya. Entonces ahí tenemos la expansión de Taylor para la función, en este caso yo le he nombrado como g de x al valor de e a la menos x, y estamos trabajando en un punto que es el a igual a 0, como plantea el ejercicio, el punto crítico. Entonces, eh, saco la derivada hasta el valor de la derivada de k igual a 4, y como ustedes ven ahí, vamos reemplazando, no, bueno, vamos evaluando, perdón, en el punto crítico, y obtenemos los valores en la parte de ahí, de menos 1, por ejemplo, para el valor de la primera derivada de e a la menos x, obtenemos el valor de menos 1. Asimismo, para las demás derivadas, obtenemos los siguientes valores. Una vez tenemos hecha la tabla, podemos formar ya como tal la expansión de la función, recordando que el g de x también tiene que evaluarse en el punto a igual a 0, como está establecido en la expansión, ¿no? Entonces tenemos ahí la fórmula hasta k igual a 4, y el error asociado. De igual forma, procedemos de la misma manera con la parte de la función del arco tangente, en este caso le he denominado h de x, con el punto crítico a igual a 0, sacamos las derivadas de la función y procedemos a hacerlo como anteriormente mencioné, la evaluación en el punto crítico y obtener los valores sobre el valor del factorial, del k factorial, y obtenemos lo de ahí y formamos con eso la expresión que tiene en la parte de abajo. Ahora, nosotros recordamos que la función f de x nos dice que es todo lo que tenemos en la parte de arriba, e a la menos x menos 1 por la tangente a la menos 1 menos x. Entonces, como nosotros ya hemos obtenido esos valores y aquí nos dice claramente el ejercicio que tenemos que sustituir, entonces procedemos de esa manera y hacemos la sustitución por el i1 y el i2. En f de x nosotros tenemos lo siguiente. Hecho el reemplazo. Como vimos en la primera parte, tenemos aquí asociado en el e a la x, tenemos asociado el 1, y eso se elimina con el 1 que tiene la función aquí, y lo mismo pasa con el arco tangente, tiene asociado el x, y ese x se elimina con esta parte de aquí, y nos queda este polinomio de aquí. Al operar el polinomio, tenemos la siguiente expresión denominada 1, y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es determinar la, la expansión de Taylor de grado 4, pero de la expresión 1. Entonces, nuevamente procedemos tenemos una función polinómica, entonces procedemos a calcular sus derivadas, a evaluar en el punto crítico del que nosotros estamos asociando y sobre el valor del factorial. Para con eso proceder a evaluar para proceder a formar la expansión de Taylor como tal. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, en esta parte de aquí, hasta la tercera derivada se va a hacer 0 porque todos están asociados con x, y en la cuarta derivada es en la que al bajar el exponente nos queda solo al derivar, nos queda solo el 8, y con ese 8 nosotros formamos el 1/3 que nos decía la función, ¿no? Entonces, al formar la expansión de Taylor, tenemos el 1/3 asociado de x a la cuarta y con su error asociado. Y eso sería la primera parte del ejercicio, y estaría comprobado eso. Ahora finalmente nos dice una pregunta, es
Cuando nosotros aplicamos el límite de x cuando tiende a 0, del error asociado al acá igual a 4 sobre x igual a 4, ¿cuál sería nuestra conclusión? Entonces, debido a que es una función polinómica, lo que yo entiendo ahí es que la aproximación es, es buena y el error del el error asociado nos garantiza que esta aproximación se acerca a la respuesta correcta. Eso es lo que entiendo. Y eso Bueno, sería. ok. Bueno, fíjate que creo que hay algunas cosas que estás haciendo que no son necesarias. Fíjate, vamos para arriba un poco, ¿no? Ya. Ok, mira, la idea del ejercicio es la siguiente. Bueno, básicamente se sigue la indicación que está allí que dice, con el fin de determinar el carácter de esta función en el punto crítico cero, ¿sí? Uno, fíjate que está hablando de un punto crítico y eh, se comienza el enunciado del ejercicio diciendo con el fin de determinar el carácter de esa función en el punto crítico cero, uno sustituye el polinomio de Taylor, la expansión de Taylor de grado 4 de e a la menos x y la de tangente a la menos 1, ¿ok? Para mostrar que f de x se puede escribir de esta manera. Ahora, la pregunta con respecto a la conclusión, ¿cuál es tu conclusión? Se refiere a la conclusión de cuál es el carácter de la función. Es decir, como este punto x igual a 0 o a igual a 0, como tú le llamas, es un punto crítico y se está comenzando el enunciado de esta manera, tratando de buscar el fin del ejercicio es determinar el carácter de la función en el punto crítico, es decir, determinar si ese punto crítico es un máximo o mínimo local de la función. ¿Te das cuenta? Esa es la conclusión a la que se pide llegar, porque, es decir, ¿qué se concluye con respecto a la naturaleza de este punto crítico? ¿Es máximo, es mínimo local o es ninguno de los dos? Esa es la conclusión a la que se está pidiendo llegar allí. ¿Sí lo es? Eso por un lado. ¿Sí está Ya, claro profe, eso? ahora sí. Pensé que solo, sí, o sea, pensé que se refería así en sí, o sea, al error asociado que nosotros teníamos, pero Claro. ya entendí. Pero fíjate que el propio ejercicio dice que en lo que se busca es determinar el carácter de la función en el punto crítico cero. Entonces, nosotros sabemos que cuando uno está estudiando un punto crítico, ¿sí? Cuando uno quiere ver qué es lo que pasa con la función, o cuál es la naturaleza o el carácter, como lo llama aquí en el enunciado del ejercicio, de una función en un punto crítico, uno lo que está buscando es qué es lo que pasa con ese punto crítico, ¿ok? ¿Qué es lo que ese punto crítico es? ¿Un máximo, mínimo o ninguno de los dos? O un punto de inflexión en este caso porque es una función de una sola variable. ¿Ok? Entonces, por un lado, eso es lo que se busca hacer allí. Por otro lado, eh, tú calculas, está bien, la, el polinomio de Taylor, o la expansión, más bien, fíjate que dice la expansión de Taylor, no solo el polinomio, porque el polinomio se refiere al P sub k, lo que nosotros llamamos P sub k, en este caso sería P sub 4, ¿verdad? Y la expansión corresponde a P sub 4 más R sub 4. Es decir, cuando habla de la expansión, se refiere al polinomio más el resto. Cuando se habla del polinomio, por supuesto, es nada más el polinomio. Ok, entonces, bueno, fíjate que tú calculas bien el polinomio de Taylor de la función e a la menos x, hace ese cálculo allí donde está
eso que tienes indicado allí de 1 menos x más 1 medio de x cuadrado, etcétera. Pero el último término no corresponde a la expansión de Taylor, corresponde el error. Recuerda que el error simplemente es un R sub 4, R sub 4 de X. Este R sub 4 ciertamente se calcula usando la derivada quinta, ¿ok? Pero no en X, sino en un punto, en un cierto punto que está dentro de un intervalo, dependiendo de en qué intervalo estés dentro del intervalo abierto va a estar el punto, y esa parte que tienes en el recuadro no debería ser menos 1 sobre 120 de x a la 5, sino menos 1 sobre 120 de un cierto punto psi a la 5. ¿Ok? No el propio x. ¿Está bien? Ya, profe, sí, entendido. Ok, entonces, ¿cuál es mi recomendación allí? Que coloques, en lugar de colocar menos 1 sobre 120 de x a la 5, simplemente colocas un r sub 4. No lo escribas, digamos, por medio de la expresión que nosotros obtuvimos para el resto. En realidad, lo que me interesa acerca de ese resto es que cuando lo divido entre x a la 4, ese resto se va para 0 cuando x tiende a 0. ¿Ok? Eso es lo que me interesa, no que, no que se escriba así realmente. En este caso no nos interesa que se escriba de esta manera. Porque, bueno, ya vas a ver, fíjate. Si tú escribes esto como R sub 4 y después bajas un poco y haces lo mismo con la función h, okay, puedes bajar un poco para. Bien, aquí Ay, la situación es similar, ¿no? Tienes el polinomio de Taylor. En este caso, en realidad no es de grado 4, sino de grado 3 porque la derivada cuarta se anula. ¿Ok? Pero eso que tienes dentro del recuadro nuevamente no es el resto, porque el resto es bueno, ciertamente la expresión es de este tipo, pero como antes, no evaluada en X, sino evaluada en algún sí. ¿Ok? Fíjate que el problema se presenta en dónde, en el hecho de que eh, en el error de arriba está evaluado en un cierto sí dentro de un intervalo abierto. Y este error para esta función h está evaluada en otro, posiblemente otro valor dentro del mismo intervalo, pero no tiene por qué ser el mismo. De manera que si colocas x arriba y colocas x aquí abajo, estás indicando de alguna manera que estás evaluando el error en el mismo punto. Y eso no tiene por qué ser así. ¿Ok? El error es un polinomio sí, de grado 5 para ambos casos. Eh, como nos calculaste, es de esa forma, solo que no tiene por qué estar evaluado en el mismo punto. ¿Ok? Por eso es importante ahí colocar la expresión simplemente el error evaluado en un cierto psi 1 arriba y en un cierto psi 2 abajo. Arriba le puedes colocar R sub 4 y abajo R sub 4 tilde, porque ciertamente no son la misma expresión para cada error. ¿Ok? Entonces, allí tienes eso y hasta ahí, eh, cambiando lo que te digo del error, está bien. ¿Ok? Está bien la expansión de Taylor que calculaste. Después toca hacer el producto, ¿ok? Haces el producto de e a la menos x menos 1, que sería arriba el mismo polinomio que tienes más el error, quitándole el 1 que está al principio en esa suma, ¿verdad? Y aquí, como haces tangente a la menos 1 de x menos x, este x que está allí antes del menos un tercio de x al cubo se elimina, ¿verdad? Y entonces, fíjate que arriba vas a tener, si le das un poco para arriba para ver, o ponlo más pequeño para ver todo el G y el H juntos en la misma pantalla.
Yo creo que espérame un segundito. Ok, ok. Porque está es que como justo sale ahí el- no, no. Ahí está, creo que está. Ahí. Ahí está bien. Fíjate, arriba vas a tener, entonces, para e a la menos x menos 1 vas a tener solamente menos x más un medio de x cuadrado menos un sexto de x al cubo más 1 sobre 24 de x a la 4 más el error. Sí, el error es r sub 4 evaluado en algún sí 1. O C1, más R sub 4 evaluado en C1. Y abajo vas a tener, como es tangente a la menos 1, es decir, arcotangente menos X, el otro término, o el otro factor, perdón, que está en el producto, vamos a tener solamente menos un tercio de X al cubo más el error, que en este caso sería R sub 4 tilde, evaluado en otro punto C2. ¿Okay? Ambos errores, R sub 4 y R sub 4 tilde, cuando lo divido entre X a la 4 y hago X tender a 0, eso se va para 0. Eso es así debido a lo que nosotros mostramos con respecto a la fórmula de Taylor y con respecto a ese error, qué característica tenía ese error, ¿verdad? En ambos casos eso se va para cero. Entonces, la cuestión ahí es multiplicar esta expresión que te queda para la e a la menos x menos 1, que sería menos x más un medio de x cuadrado, etcétera, más el error, y la expresión que te queda para h, ¿sí? Para arcotangente menos x, que sería menos un tercio de x al cubo más el error, multiplicas esas dos y va a quedar un polinomio de cierto grado. No sé exactamente cómo es el polinomio, en realidad no es importante. Lo importante es que, como se pide, la expresión de Taylor de grado 4 solamente para ese producto, para e a la menos de x menos 1 por arcotangente menos x, ¿verdad? Arcotangente de x menos x, lo que tú vas a tener allí es el producto de estas dos cosas, de manera que te va a quedar un polinomio de grado 4, ¿sí? Va a ser menos x multiplicado por menos un tercio de x al cubo, da el un tercio de x a la 4. Después vas multiplicando los demás y te van dando polinomios de grado mayor, ¿verdad? El polinomio de grado 4, el polinomio de Taylor de grado 4 tiene que ser nada más menos, tiene que ser un tercio de x a la 4. El resto, lo que queda, ya es parte del error. No sé si me explico. O sea, déjame, voy a escribir acá, solo para dejar claro. Fíjate, tienes menos x más un medio de x cuadrado y otra cosa ahí más el error. Ok, evaluado en C1. Después acá tienes menos un tercio de x cubo más el error que yo estoy llamando R sub 4 evaluado en C2. Cuando tú haces el producto de estas dos cosas, ¿sí? Te va a quedar un tercio de x a la 4 más, después va a quedar un sexto, pues menos un sexto de x a la 5. Bueno, y otras cosas más. Después va a quedar el error 4 por evaluado en C1 por R sub 4 tilde evaluado en C2. Ok, queda todo eso. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, que nosotros mostramos, ¿sí? Que íbamos a tener, cuando queríamos calcular la expansión de Taylor de orden n, o de grado n, queda un polinomio acá, que en este caso corresponde al grado 4, ok, un polinomio más una cosa que llamábamos el error, vamos a llamarle el error techo, para distinguirlo de lo anterior, ¿no? Evaluado en un cierto, vamos a ponerle C3. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, nosotros dijimos además que este polinomio era único. Ok, había un único polinomio de Taylor, eso lo mostramos. Y esta parte iba a corresponder al error. Entonces, lo importante es que todo esto que está acá, cuando usted agarra ese techo, ok, de x, lo evalúa en x, y divide
entre x a la 4, eso tiende a 0 cuando x tiende a 0. ¿Ok? Entonces, esta parte va a ser el error. Esto va a ser el polinomio de grado 4. Evidentemente, el polinomio de grado 4 tiene que ser solamente esto, porque el resto ya no tiene grado 4, sino que es mayor. Si hubiese algo anterior al grado de x a la 4, eso también sería parte del polinomio de grado 4. ¿Ok? Pero lo que sigue ya no lo puede ser, porque entonces cambiaría el grado del polinomio. De manera que cuando tú haces el producto de las dos expresiones que tienes, eh, directamente cuando calculas esto que está acá y lo demás, que es de grado mayor que 4, puedes concluir sin ningún problema que este es el polinomio de Taylor y que esto es el error. ¿Ok? No sé si me explico. O sea, la cuestión es que ahora voy a dejar de compartir y comparte tú nuevamente, Mayra, para hacer el último comentario. Okay, la cuestión es que ya teniendo estas dos expresiones, la que tú tienes para g y h, que después le restas 1 a g y x a h, ¿verdad? Para hacer el producto, cuando haces ese producto ya tienes la expresión para el polinomio de grado 4, polinomio de Taylor de ese producto de grado 4 y el error para ese producto. ¿Okay? O sea, ya no tienes por qué hacerla lo que haces después. Lo que yo comentaba al principio es que hacías algo que era innecesario, que es lo siguiente. Baja un poco para ver. Ok, aquí tú tomas esta expresión 1, ya esa expresión 1 es la expresión que estabas buscando, porque desde el menos un sexto de x a la 5 de adelante es parte del error. Ok, todo eso es parte del error. Y de hecho, efectivamente, cuando tú divides esto, que queda desde menos un sexto de x a la 5 en adelante, cuando tú lo divides entre x a la 4 y haces x tender a 0, eso se va para 0. Eso es el error. Y el 1/3 de x a la 4 corresponde precisamente al polinomio de Taylor del grado 4. ¿Ok? Entonces, esto que hace cuando dices necesitamos desarrollar el polinomio, la expansión de Taylor del grado 4 de 1, no necesitas hacerlo. Eso ya no es necesario hacerlo, porque es que esa es la expresión. Eso que tú llamas 1 es precisamente la expansión de Taylor que se estaba buscando. Bueno, por supuesto que no va a ser así, sino que debe aparecer también el error R sub 4 y el error R sub 4 tilde por ahí multiplicando algunas expresiones. ¿Ok? Y entonces tienes el polinomio de Taylor que, que, que necesitas, que es el polinomio este de 1/3 de x a la 4 y el resto, lo demás que es el, el error. Ok, déjame ver, yo creo que en el libro, si no me equivoco, hay un ejemplo de esto para que veas quizás con más claridad lo que yo quiero decir. Déjame chequear, a ver. Yo creo haberlo visto en algún momento. Sí, aquí está. Ya voy a mostrarles para que vean. Fíjense, este ejemplo 3. Este ejemplo ya está en la sección que tiene que ver con la fórmula de Taylor en varias variables, pero bueno, se lo hicieron ahí por alguna razón que ahorita no recuerdo cuál era. Pero bueno, la cuestión es que tiene el polinomio de Taylor para este, es así. Fíjate lo que te digo. Hay una polinomio de Taylor de grado 3 y esto que corresponde al error, entonces esta es la expansión de Taylor para e a la x. ¿Okay? Esta es para seno de x, este es el polinomio de Taylor de grado 3 hasta aquí y el resto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que en principio ambas
ambos restos, cuando lo divides entre x a la 3, tienden a 0 cuando x tiende a 0. Y después, cuando tú haces el producto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando haces el producto aquí de e a la x por seno de x, me detengo en x, en el polinomio, en el término que tiene x al cubo, y de ahí en adelante es el resto. ¿Okay? De ahí en adelante, ¿quién es? Bueno, fíjate que el resto de este R estrella corresponde al producto de lo demás, a lo que está de x a la 4 en adelante. En tu caso sería lo que estaría de x a la 5 en adelante, ¿no? Entonces, fíjate que R estrella va a ser, cuando tú haces el producto, por ejemplo, de esto, x al cuadrado sobre 2 con esto, queda menos x a la 5 sobre 12. Ese es el primer término del nuevo resto. ¿Sí? Después, x a la 3 sobre 6, entre x va a tener, para ver, sí, vas a tener x a la 3 o x a la 4 sobre 6, positivo, pero este x con este va a tener menos x a la 4 sobre 6, por eso se van a eliminar esto, no aparece el x a la 4, por esa razón no aparece el x a la 4, ¿no? Pero después viene este x a la 3 entre 6 por menos x a la 3 entre 6 da esto, ¿sí? Menos x a la 6 sobre 36. Después viene todo esto, fíjate, todo esto hasta aquí multiplicando este resto. Eso es lo que está aquí. ¿Ok? Esta parte que está acá. Y todo esto, x a la x menos x a la 3 sobre 6 multiplicando este otro resto es esto. Y finalmente este resto multiplicado con este resto. Todo esto va a ser el resto de la nueva expansión de Taylor, de la expansión de Taylor del producto. Exactamente de esa misma forma vamos a tener lo que ocurre en el caso que tú estás estudiando. Cuando en esta expresión, evidentemente, cuando lo divido entre x a la 3, todo eso se va para 0, porque dividir esto entre x a la 3 da x cuadrado sobre menos x cuadrado sobre 12, que tiende a 0 cuando x tiende a 0. Este dividido entre x a la 3 también tiende a 0. Este dividido entre x a la 3 también tiende a 0, ¿por qué? Bueno, porque vamos a tener este producto, esto que está acá, x menos x al cubo sobre 6, multiplicando a r de x sobre x a la 3, pero r de x sobre x a la 3 tiende a 0, cuando x tiende a 0, y esto que está acá también, bueno, va a ser 0 por 0. Y por otro lado, esto acá sobre x a la 3 también va a tender a 0, todo esto, porque aquí va a ser, todo esto entre x a la 3 va a ser esto multiplicando a r barra sobre x a la 3, ¿ok? Y r barra sobre x a la 3 tiende a 0, esto tiende a 1, entonces va a ser 1 por 0 y el producto tiende a 0. Y acá, como cada uno tiende entre x a la 3 tiende a 0, entonces vamos a tener que eso tiende a 0 también. ¿Ok? Entonces, todo esto entre x al 3 va a tender a 0. Esa es la conclusión a la que tú también deberías llegar en el caso que estás estudiando. Y por otro lado, esto tiene lo que te queda como polinomio de grado 4 en tu caso, tiene que ser el polinomio de Taylor de grado 4, ¿sí? Porque resulta que la expresión por medio de la cual uno escribe la expansión de Taylor, que sería el polinomio P sub 4 más R sub 4, es única. Entonces, como tú llegaste, así como se llega acá a esta expresión en donde tienes un polinomio de grado 3 y tienes un resto que el dividido entre x a la 3 tiende a 0, esta es la expansión de Taylor. Y entonces eso significa que este es el polinomio de Taylor. ¿Ok? Ahora, la conclusión a la que se te pide llegar, no sé si me explico lo que estoy haciendo acá, ¿no? Sí, profe. Ok, bueno, eh, que finalmente la conclusión a la que se te pide llegar es a darte cuenta de que vas a tener un tercio de x a la 4i más un error. Okay. R sub 4 estrella, techo, tilde, como quieras llamarlo. Okay. Eh, bueno, ese error tiende a 0 cuando x tiende a 0. Okay. Pero un tercio de x a la 4 es algo positivo para cualquier valor de x cercano a 0. Ok, bueno, en realidad para cualquier valor de x, pero como me interesa qué es lo que pasa en un entorno de 0, por eso dije cercano a 0. Ok, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que tú vas a tener que, a ver, la función que tienes, ¿cómo es?
La función es e a la menos x por tangente, ok. Fíjate que f de 0, para la función que tú tienes, la función es e a la menos x menos 1 por tangente a la menos 1 de x menos x. Ok. Cuando la evalúas en 0, eso da 0. Ok. Entonces, lo que tienes es que la función f de x, a la que se te pide calcular la expansión de Taylor de grado 4, va a ser mayor o igual que 0, porque f de x es un tercio de x a la 4 más un resto. ¿Ok? Eso va a ser mayor o igual que 0. ¿Y eso qué significa? Que como en el punto 0, f de 0 vale 0, ¿sí? Eso quiere decir que el punto 0 es un mínimo local. Esa es la conclusión a la que tienes que llegar. ¿Ok? Ya, profe, entendido. Bueno, entonces, ahora, muy bien. Hiciste buena parte del trabajo, faltó, digamos, entender un poco más lo que debías hacer con exactitud, pero bueno, ibas por buen camino. Okay. La idea de estas charlas, de estas exposiciones, es precisamente es no, ah, la intención, por supuesto, no es decir lo hiciste mal, sino aquí hubo una mala interpretación, hay que mejorar esto otro, y eso es lo que me interesa, que haya una discusión. Ustedes también pueden intervenir, yo lo estoy haciendo, pero ustedes pueden decir algo sin ningún problema, ¿ok? Para aprender de lo que estamos haciendo, ¿ok? Ok, bueno, vamos entonces con el siguiente expositor. Bueno, visto que el ejercicio ya no está, el siguiente expositor corresponde, a ver, vendría entonces Carlos, ¿verdad? En el orden alfabético inverso, el orden alfabético del apellido. Ok, Carlos, ejercicio 3. Sí, profe, ya voy a compartir. Ya puedes compartir. Ya, un ratito, déjame abrir el documento. Sí, ya. Bueno, buenos días con todos. Les voy a exponer lo que hice con la pregunta 3. Bueno, la pregunta 3 nos dice lo siguiente. Dice que si tenemos que Q evaluado en X y Z es igual al producto entre el vector X y Z con la matriz A y el otro vector, sería eso como la evaluación. También tenemos que las condiciones de A, de que es simétrica y una matriz de 3×3, con los determinantes internos de las submatrices son distintos de 0, como lo muestra acá. Y bueno, y nos dice que tenemos que llegar a esta parte. Y también dice, se concluye que es definida positiva si todos los determinantes de las submatrices son positivos, o definida negativa si es que hay alternancia, si es que es negativo, positivo, negativo. Y bueno, la resolución es la siguiente. Ya que nos está dando estas condiciones, lo primero que hice pues fue establecer la matriz A, una matriz genérica. Y como es simétrica, me dice, tengo estas condiciones, de que A12 es igual a 21, A31 es igual a 13 y 32 es igual a 23. Calculo primero esta parte de aquí y obtengo esta matriz de acá.
Y después calculo esto de aquí, el vector por esta matriz me da solamente una expresión. Y al reducirla, pues obtengo esto, que le llamé como la ecuación número 1. Obteniendo eso, pues vamos, ya que aquí nos está pidiendo, son de los determinantes de las submatrices, pues bueno, voy a calcularlos para ver qué es lo que se tiene. O solamente para dejarlos expresados. Y sabemos que el determinante de la submatriz es A11. Del segundo determinante queda esta expresión. Y el último, el determinante de toda la matriz, quedaría de esta forma. Y por último, ya que justamente en el ejercicio nos está pidiendo esto, pues también lo voy a calcular. Aunque no es tan, solamente es un determinante de 2 por 2, no es muy complicado. Y bueno, ya que este de aquí, a esta parte de aquí la llamé como la función 2 y utilizo la expresión 1 para que de la expresión 1 voy a llegar a la expresión 2. De una u otra manera tengo que llegar. Y bueno, lo que me di cuenta es de que aquí tenemos como una factorización. Aquí es un trinomio elevado al cuadrado. Un trinomio elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a sacar un factor o una asociación. Aquí tengo x al cuadrado, aquí voy a tener un xy y un xz. Entonces puedo asociar estos tres términos tal y como los tengo aquí. Y para que la factorización nos quede más o menos con este de aquí, pues saco factor común A11 y nos queda esta expresión. Por lo tanto, como lo mencioné antes, aplicando el producto notable de esta forma, A más B más C es igual a todo esto de aquí, en donde A equivale a X, B equivale a A12 sobre A11 por Y, y Z es A13 sobre A11Z. Por lo tanto, si nos damos cuenta aquí, nos hace falta un 2, el 2, B y C, que sería el 2 que multiplica Y, Z. Entonces es lo que me falta y también los cuadrados. Como aquí es una expresión, pues puedo sumar y restar para no generar ninguna alterancia, algún problema en la expresión, y es lo que hago. Aquí agrego lo que necesito, el 2YZ, el Y cuadrado y el Z cuadrado, pero para no alterar, pues también los resto. Y lo saco de la expresión. Al sacarlo de la expresión, pues obtengo lo siguiente. ¿Dónde está? Tengo esta expresión de aquí. Ya he factorizado esto lo de acá adentro. Ya he factorizado, nos queda de esta manera, lo cual se asemeja a lo de aquí. Se asemeja bastante, y entonces estamos por buen camino. Ya que obtenemos esto, pues tenemos que trabajar esta parte de aquí. Esta pequeña parte, pues hacemos la misma idea. Dado que aquí necesitamos un cuadrado, pues tengo que asociar Y y Z. Lo que hago aquí a continuación, pues agrupar los Y cuadrados y los YZ, quedándome esta expresión. Y esto, pues de una manera más simplificada, nos queda lo de aquí. Eso agrego a nuestra expresión anterior y nos queda esto de aquí. Todo esto de aquí. Y ya. Obteniendo eso, pues ya comienzo a hacer el mismo procedimiento de completar cuadrados. Saco factor común aquí. Nos queda esto de aquí. Y bueno, aquí también vuelvo a completar el binomio. Esto es un binomio al cuadrado. Donde necesito, aquí ya tengo el 2, entonces necesito el z al cuadrado, que es lo que le agrego en la parte de acá. A ver, sí. Pero que está la misma idea. Como estoy agregando algo, también tengo que restarlo para no generar ningún problema en la expresión. Y nos queda esta parte de aquí. Esta parte, pues, si lo simplifico, me queda esto. Y si lo analizamos, pues resulta que este de aquí es el determinante, es lo que teníamos la multiplicación de acá. Es lo de acá. Es esta de aquí, que resulta ser esto de acá. Y aquí hay un problema que le envié un correo a usted, profe, y este aquí, el determinante 3, no, o sea, intenté sacarlo, pero no salía. Sí, No. yo recién leí ese correo, no lo había visto. Y aquí debe ser un determinante 2, porque si no, intenté obviar eso para ver que si obtenía la parte de acá, y continúo haciendo, y bueno, ya que tenemos esto, lo dejo todavía expresado ahí porque aún no voy a hacer los cambios, pero agrupo los z cuadrados, ya que nos queda esta expresión un poco larga o grande, los agrupo los z cuadrados y obtengo esto de aquí.
esta parte de aquí, pues bueno, no es muy complicado, solamente es una suma de fracciones, suma y resta de fracciones y ya. No hacer la suma nos queda esto. Y bueno, aquí es una operación y obtenemos este de aquí, este resultado acá. Pero si nos damos cuenta, justamente se elimina este de aquí con este de aquí. Y ya está. Y nos queda esto de aquí. ¿Para qué hice eso? ¿Por qué tenemos que fijarnos en eso? Porque aquí nos está molestando este A11. Y resulta que en todos los términos de acá arriba tenemos el A111. Entonces puedo sacar factor común y simplificarlo. Con lo cual ya obtenemos el determinante 2. El determinante 2 de la expresión. Pero nos tocaría modificar esto o agruparlo de tal manera que nos quede el determinante 3 o dejarlo expresado así. Aquí, claro que esto de aquí es exactamente lo que nos da con el determinante 3, pero para que quede expresado tal y como lo dejamos acá arriba, como lo dejé acá arriba, pues tengo que factorizar. Y bueno, y la factorización está aquí. Y bueno, ya que tenemos esta expresión, pues saco el A11, el menos A112 y el A133. Y bueno, ya sacando eso, pues obtenemos esto, que resulta hacer esto. Y bueno, después de aquí hago la expresión por reducida por los determinantes, que tenemos el A1, el determinante 1, después tengo el determinante 2 sobre el determinante 1, el determinante 3 sobre el determinante 2. Claro que aquí se puede tener un pequeño problema, por lo que no se parece a lo que está en la expresión inicial, que tenemos A11, 3,1 y 3,2. 3,1 y 3,2. Que está aquí, el 3,1 y el 3,2. Pero como la matriz es simétrica, yo puedo hacer este cambio. Pasar de esto a esto, debido a la simetría de la matriz A. Ya que como lo planteé al inicio, ¿dónde está? Aquí. Dice que el A12 es igual al 2,1. Y lo mismo pasa con las otras. Y aquí tenemos la propiedad de simetría, de que la matriz A transpuesta va a ser igual a la matriz A. Y con lo cual se demostraría eso. Y ya estaría. Sí, en donde tú colocas el ASUS2 en lugar, delta 2 en lugar de delta 3, debe ser así, es delta 2. Sí, en el enunciado había un error en cuanto a ese subíndice. Sí, pues es que o sea, también estuvimos revisando con Mayra y pues no, a ninguno de los dos nos llegaba a esa conclusión. Estuvimos pensando y no. Sí, sí, es un error allí porque es que no puede ser el determinante de la matriz, de la matriz 3×3. Sí, también estamos intentando hacer por el camino de llegar de esta expresión a esto de aquí, digamos, de esta expresión, de la expresión 2, llegar a la expresión 1. Pero no había, esta parte se puede calcular, esta parte también se puede calcular, pero aquí se vuelve muy tedioso, o sea, se vuelve muy grandote y no había ninguna parte que se simplifique. Entonces ahí como que mejor fuimos por este camino, o yo fui por este camino. Sí, sí. Ahí entonces es delta 2 en ese denominador, no es delta 3. Muy bien, muy bien. Ok, falta una parte, ¿no? A ver, ¿qué parte? No. Concluir que Q es definida positiva y tal. La conclusión, mientras que, a ver, ya. La conclusión, pues, o sea, como, la conclusión va a variar mucho de los determinantes, aunque claro, de que esa parte, ya. Sí, aquí, pues, no tenemos ningún problema porque resulta de que esto de aquí, este de aquí tiene que ser positivo. El problema de aquí va a ser que siempre va a ser positivo, pero con este menos se hace negativo, por lo que implica de que esta multiplicación tiene que ser positivo. Pero bueno, haciendo el análisis obtenemos esto. O sea, si es que todo el resultado, si es que fuera definido positivo, esta parte implica que es positivo, esta parte implica que es positivo y esta parte implica de que va a ser positivo. Ya que todos son positivos y están elevados al cuadrado, Q siempre va a ser positivo. Cuando todos los determinantes son positivos. Eso, cuando es definida positiva. Mientras, si es que es definida negativa, este de aquí va a ser positivo, el resultado va a ser positivo,
el determinante de aquí pues va a ser negativo, dado que delta 2 va a ser menor que 0 o negativo. Entonces un número negativo dividido para un positivo pues me da algo negativo, y un negativo elevado multiplicado por un número positivo negativo. Y aquí obtenemos que también es negativo. Entonces tenemos positivo, negativo y negativo, si es que fuera definida negativa. Y No, el resultado... pero fíjate qué pasa. Por lo que yo entiendo allí, la alternancia es delta 1 es negativo. Es decir, si tú tienes que, la conclusión es que si tú tienes que los tres determinantes son positivos, delta 1, delta 2 y delta 3, toda esa expresión 2 va a ser positiva porque tendrías positivos multiplicando a cuadrados. Está bien. Sí, En ese caso, Q es definida positiva. Pero si tú tienes la alternancia, primero, delta 1 negativo, delta 2 positivo, delta 3 negativo, entonces delta 1 aquí en el primer término, multiplicando el primer cuadrado, eso va a ser negativo. En el segundo término, delta 2 sobre delta 1 es negativo, por un positivo es negativo. Y en el tercer término, delta 3 por delta 2 es negativo porque delta 3 es negativo y delta 2 positivo. Entonces vamos a tener que el tercer término sería negativo. De manera que los tres términos serían negativos. serían negativos. Los tres, ok. Delta 3, delta 1 es negativo, delta 2 es... sí. No, aquí he estado confundido por el signo, no. Sí. Entonces ahí sería la expresión... Entonces la expresión de todo esto pues sería el resultado de que si es que la matriz es definida negativa, obtenemos de que el resultado de aquí es negativo. Ok, sí. Para todo Exactamente. X y Z. Entonces es interesante este ejercicio porque cuando uno quiere ver la naturaleza de los puntos críticos, ¿okay? Uno puede ver, para funciones de tres variables, uno lo que puede hacer es ver los determinantes de la función. Bueno, primero tienes que ver la forma cuadrática asociada. La forma cuadrática asociada, ¿cuál es? La que corresponde al polinomio de Taylor de grado 2. ¿Sí? Cuando Ya. la parte esta, que es lo que hacíamos nosotros, cuando teníamos un punto crítico de una función de n variables en el polinomio de Taylor de grado 2, se eliminaba la primera parte y la segunda parte que correspondía a la derivada direccional de orden 2. ¿Ok? Eso definía una forma cuadrática. Esa forma cuadrática tiene una matriz asociada que es lo que aquí se llama la matriz A. ¿Ok? Y entonces, para ver la naturaleza del punto crítico de funciones de tres variables, lo que uno tiene que hacer es simplemente estudiar esa forma cuadrática, o más bien su matriz asociada. Simplemente uno ve los determinantes de las matrices menores estas, delta 1, delta 2, delta 3, ¿no? Esos determinantes. Entonces, cuando tú ves esos determinantes, y si por ejemplo los tres determinantes son positivos, ya vas a tener que la eh, forma cuadrática es definida positiva, y en ese caso, nosotros ya vimos, no sé si fue la clase anterior o la anterior a esa, que si teníamos esa forma cuadrática definida positiva, el punto crítico era un mínimo local. ¿Ok? Si lo que ocurre es que delta 1 es negativo, delta 2 positivo y delta 3 negativo, entonces va a ser definida negativa la forma cuadrática, y en ese caso el punto crítico va a ser un máximo local. Entonces, lo que tú acabas de demostrar, Carlos, es un criterio para verificar máximos y mínimos de funciones de tres variables. ¿Ok? Un criterio con la segunda derivada. ¿Ok? Ya, profe, aquí justamente ahorita acabo de recordar una clase de cálculo 2 y bueno, no me acuerdo si es que la matriz jacobiana es la que me dice de la segunda derivada de la función, que también puede ser de dos variables o de tres o Sí. para variables Bueno, superiores. es la matriz hessiana realmente. De hecho, la matriz hessiana corresponde a la matriz de las segundas derivadas. La jacobiana es de las primeras derivadas. Ya, y Entonces, ahí se puede utilizar el criterio, y si es que la matriz no es ni definida positiva ni definida negativa, se podría concluir no se puede lo, concluir en ninguna lo- parte. lo No, que no se pasa, concluye en ninguna. lo que pasa es que para las funciones para este criterio que te estoy diciendo que acabas de demostrar, es un criterio para funciones de R3 en R.
no para, lo que pasa es que cuando tú tienes una función de Rn en R, ahí defines la matriz jacobiana, de Rn en Rm, perdón, defines una matriz jacobiana. Pero para ese tipo de funciones no defines una matriz hessiana. Para las funciones de Rn en R, las que son funciones escalares, sí defines una matriz hessiana. Y en el caso particular en el que n vale 3, para funciones de R3 en R, es el caso en el que este criterio que acabas de demostrar sirve. ¿Ok? En el curso de cálculo 2 y en los cursos de cálculo en varias variables en general, la gente suele demostrar solo un criterio de máximos y mínimos para funciones de dos variables, que fue el criterio que nosotros mostramos. Nosotros mostramos ese criterio cuando estuvimos hablando de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Y de las formas cuadráticas en dos variables. Pero esto que tú acabas de mostrar es precisamente un criterio para funciones de tres variables. ¿Okay? Ya. Y profe, o sea, nosotros aquí determinamos un máximo y un mínimo, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Y si nosotros, ¿cuál sería el criterio para determinar un punto de silla? Bueno, en ese caso, nosotros es cuando tienes una matriz o más bien una forma cuadrática no definida. ¿Ok? Lo que pasa es que a partir de la expresión que tú muestras ahí, esto que llamas 2, no es directo decir cuando la función, la forma cuadrática es no definida. ¿Ok? Entonces, digamos que en este criterio faltaría esa parte. ¿Ok? Ya. Fíjense, en el caso, les voy a mostrar acá, les muestro lo que estaba diciendo ahorita. Cuando nosotros hablamos de multiplicadores de Lagrange, mostramos un criterio para máximos y mínimos de funciones de dos variables. Este es el criterio al que me refiero, este que está acá. Fíjense que acá se está hablando, es un criterio parecido, porque ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, para funciones de dos variables, la matriz asociada es una matriz 2 por 2. ¿Okay? La matriz asociada es esta AB, BC. Fíjense que también es una matriz simétrica, lo mismo que pasaba ahorita con el caso de tres variables, ¿ok? De la matriz 3 por 3. Entonces, en este caso, la matriz menor, delta 1, sería esta nada más. Entonces, A sería el determinante de esa matriz. Y la matriz delta 2, la otra 2 por 2 sería esta completa. Y el determinante delta 2 sería este, D. ¿Okay? Entonces, si ambos determinantes son positivos, entonces tenemos un mínimo local, que es la misma conclusión a la que llegamos ahorita, porque si todos los determinantes eran positivos, delta 1, delta 2 y delta 3, la forma cuadrática era definida positiva y por lo tanto teníamos un mínimo local. Exactamente eso pasa acá. ¿Okay? En el caso en el que el signo, fíjense que el primero, el delta 1, que sería este, es negativo y el otro positivo, se alternan los signos, entonces allí uno tiene un máximo local. Pero se alternan comenzando con un negativo, ¿ok? El delta 1 es negativo, no es delta positivo perdón, no es el delta 1 positivo y después el delta 2 negativo, sino que se alternan primero comenzando con negativo. El último, digamos, la última parte del criterio con respecto a el hecho de que la forma cuadrática es no definida es lo que falta en el criterio que Carlos acaba de demostrar. ¿Okay? No tenemos no tenemos una tercera parte del criterio a partir de la cual concluir que se tiene un punto silla. ¿Ok? Pero bueno, en principio tenemos estas dos cosas, ¿ok? Ya después vamos a ver qué es lo que pasa con funciones de n variables y cómo concluir que uno tiene un punto silla, ¿ok? La idea que va a estar detrás de un criterio para funciones de n variables, un criterio parecido a este, es el cálculo de los autovalores
de la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Ok? Dependiendo del signo de esos autovalores, uno va a tener máximo, mínimo o punto signo. ¿Ok? Porque dependiendo del signo de los autovalores, uno lo que va a tener es que la forma cuadrática va a ser definida positiva, definida negativa o no definida. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos eh, con Esteban. Buenos días a todos. Primero me disculpo si es que se me oye raro, es que estábamos a 7 grados hace un ratito, me estoy muriendo de frío. Ok. ¿Qué- Ya. ¿Dónde Eh, andas? Estoy en Cuenca yo. Ah, ok. Y estos días en las mañanas está haciendo un frío tremendo. Bien, No, bueno, no pasa de los 12 grados. bueno, está bien. Bueno, esta vez me tocó el fácil. Lo único que Ok. hay que hacer aquí para probar este límite es al numerador y al denominador de la función le expandimos por las series de Taylor y tenemos esta expresión. La voy a hacer un poquito más grande. Tenemos esta expresión en el que tenemos la serie de Taylor evaluada en un punto A y lo que hice fue separar esta sumatoria en dos partes. La primera que va desde 0 hasta k-1 por conveniencia y la otra que va desde k hasta n. Ahora, ¿qué pasa cuando separamos eso? El ejercicio por hipótesis nos dice que estas derivadas en el punto A desde f, o sea, desde la f que no es derivada y la g que no es derivada, hasta la k-1ª derivada de cada una de las funciones, eh, desaparecen, van a ser. Entonces, toda esta sumatoria se hace cero y esta también. Entonces, se reduce nuestra expresión a esta parte de acá, a una sumatoria que solo va desde k hasta n. Ahora, lo que podemos hacer es multiplicar al numerador y al denominador por esta expresión, que es k factorial entre x menos a la k. Y lo que va a pasar es que cuando le metemos dentro del límite, nuestro factorial en cada una de las expresiones se vuelve este y menos k, y el exponente de este término igual se vuelve i menos k. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar ese i menos k por una nueva variable para que nos quede la expresión de este tipo. Y si nos damos cuenta, aquí vuelta tenemos una sumatoria que va desde 0 hasta n y tiene esta forma. Pero esto es simplemente la expansión de Taylor de la késima derivada de f y esta a su vez también la késima derivada de g. Y eso sería todo. Porque el rato de evaluar el límite simplemente tendríamos que evaluar esta expresión en A y esta expresión en A, que simplemente reemplazar X por A. Y esa sería toda la demostración. Sí, Ahora, bueno, fíjate una cosa allí, estoy de acuerdo contigo, solo que cuando hice la expansión de Taylor, recuerda que yo hice una aclaratoria en su momento con Mayra, sí, la serie de que Taylor, disculpa. no, pero en este caso es el polinomio, porque la serie como tal es cuando aquí tienes claro, tú estás tomando n tendiendo a infinito. Claro, estoy tomando todo el n, porque no le estoy poniendo el error, pero es porque estoy considerando toda la expansión. Ok, puedes dar un poco para arriba, por favor. ¿Y por qué considerar el n tendiendo a infinito? ¿Por qué no considerar el error? Es decir, Eh, el problema allí es que hay que tener cuidado con ese argumento que tú usas, porque eh, la situación es que eh, aquí para poder hablar de la expansión de Taylor, así de esa serie de Taylor, la función que tú consideras debe ser de clases a infinito, ¿sí? Para que todas las derivadas de todos los órdenes existan. Pero no es parte de la hipótesis que hay en este problema, ¿sí? No sé si me explico.
Sí, Es sí, sí, decir, tú estás usando una hipótesis adicional acerca de la suavidad de la función, que la función es C infinito, por lo cual puedes obtener una expansión de Taylor, una serie de Taylor, cosa que se puede hacer en el caso en el que tienes eh, la función de clase C infinito. Pero acá lo más que puedes hacer es dar una expansión de Taylor con el polinomio de Taylor y el error. ¿Ok? El error que cierto. sería la derivada hasta el orden n más 1, la derivada, bueno, derivada de orden k más 1 más bien. ¿Ok? Entonces allí el argumento creo que estaría bien en ese caso, pero en este no me convence ese hecho. ¿Ves? No sé si está claro. Sí, profe. Es decir, el argumento que debería seguir y el procedimiento es básicamente el mismo, solo que con la polinomio de Taylor, fíjate que el polinomio de Taylor va a ser hasta el grado k, ¿sí? Y después la derivada de orden n más 1 que aparece en el error. ¿Por qué eso no va, digamos, en esencia no va a cambiar el argumento? Porque hay que recordar que cuando tú haces esa división, esta división que haces allí en la segunda línea que aparece en esta imagen, cuando divides entre x menos a a la k, multiplicas por k factorial entre x menos a a la k, no va a cambiar demasiado en cuanto a lo que tiene que ver con el error, porque ese error cuando x tiende a se va para 0. El error sobre x menos a la k se va para 0. Ok, entonces ese error en realidad no va a influir en cuanto a al hecho de que puede añadirse algo a esa expresión cuando colocas el error ahí. No, eso no va a pasar porque cuando divides entre x menos a la k, que es lo que estás haciendo arriba y abajo, ese error se va para 0 cuando x tiende a, x tiende a. Ok, entonces el argumento está bien, solo que cambiando esas expresiones, no la serie de Taylor, sino la expansión de Taylor, la del polinomio de Taylor más el error. Ok, Listo, profe. bueno, Eso me eh, está pasando entonces. ok. Bueno, la segunda parte es simplemente evaluación. Eh, para, eh, para ver eh, para ver que funciona, primero necesitamos probar que f en 0, g en 0, f' en 0 y g' en 0 es igual a 0. Entonces solo tenemos que evaluar. Vayamos seno de 0 igual a 0. La primera derivada de seno cuadrado de 0, que es esto, igual a 0. Y para la función g también e a la 0 al cuadrado menos 1 es 0. Y la primera derivada igualada en 0 también es 0. Una vez que ya tenemos eso, entonces lo único que nos tocaría ver es que este límite es simplemente el límite de la segunda derivada de cada una de las expresiones. La segunda derivada de este término es 2 coseno al cuadrado de x menos 2 seno al cuadrado de x. Y la segunda derivada de este término es esto de acá abajo. Y reemplazando aquí nos quedaría coseno cuadrado de 0. Aquí es 1 por 2, 2. Esto se hace 0. Y en la parte de abajo tenemos aquí esto se hace, a ver, 0 al cuadrado es 0, e a la 0 es 1, esto me queda 2, y esta parte me queda 0 por este x. Entonces solo me queda 2 entre 2, o lo que es lo mismo. Ok. Un comentario más, está bastante bien esto, ¿no? Un comentario más con respecto precisamente al ejercicio, a la parte B, y es que, bueno, la parte A también, es que cuando uno, seguramente ustedes hicieron eso en cálculo 1 y en general uno como profesor y los mismos estudiantes, todos lo hacen de esta manera, cuando uno aplica la regla del L'Hopital, o lo que yo llamo aquí la regla de Bernoulli-L'Hopital, okay, no solo de L'Hopital, sino de Bernoulli-L'Hopital, uno deriva la primera vez arriba y abajo y vuelve a dar una determinación y sigue haciendo esta derivación tantas veces como sea necesario. Okay. Bueno, uno hace esto y hay una cadena de igualdades entre los límites precisamente por la parte A. Okay. Por la parte A del ejercicio, porque lo que uno está haciendo es aplicar
en el fondo, lo que hace no es aplicar la regla del L'Hopital tantas veces como sea necesario, aunque en la práctica eso es lo que uno hace, uno va calculando derivada arriba y derivada abajo, si es una indeterminación de la forma 0/0, otra vez aplica derivada arriba y derivada abajo, y así va. ¿Okay? En la práctica eso es lo que uno hace, lo que está en el fondo es lo que se demostró en la parte A. ¿Okay? Es decir, en el curso de cálculo 1, cálculo de una variable, uno se acostumbra a aplicar la regla de Bernoulli-L'Hopital o de L'Hopital, como quieran llamarlo, tantas veces como sea necesario para eliminar la indeterminación de la forma 0/0. Pero en realidad, digamos que ese argumento o ese procedimiento de aplicar esta regla tantas veces como sea necesario para eliminar la indeterminación, ese procedimiento está respaldado por lo que se demostró en la parte A. No tanto por la regla del L'Hopital constante, sino por lo que está demostrado aquí. Okay, porque esto es como una generalización de la regla del L'Hopital. ¿Ok? Sí, profe. No sé si ustedes han hecho eso, lo hicieron alguna vez en el curso de cálculo 1, que tenían, por ejemplo, en este mismo ejemplo B, de la parte B, tienen 0/0, derivan arriba y abajo una vez, y otra vez 0/0 y vuelven a derivar. ¿Ok? Y si hubiese un 0/0 más, entonces vuelven a derivar y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo que uno suele hacer en el curso de cálculo 1, ¿verdad? Sí, bueno, de mi parte no, o sea, mi profesor no, o sea, nos enseñó breve rasgos, pero no hizo ninguna demostración, o sea, solamente en el examen final no nos dejó utilizar L'Hopital, no nos explicó, no hubo suficiente tiempo para revisar el tema. Y profe, y si es que nosotros definimos a G, a F y a G antes de aplicar el límite, ¿se puede hacer? ¿Puedo compartir yo para mostrar lo que hice? Si define a G, ¿en qué sentido? Okay. Sí, comparte tú entonces. A ver. A ver. Bueno, lo que yo hice fue lo siguiente, ya que nos está por el enunciado, nos está diciendo de que F y G son continuos en K más un, son de K más un veces derivables, son continuos en una vecindad de A. Y también nos dice, esta parte no entendía el inicio de F, A y G, sus primeras K menos 1 derivadas se eliminan en A, ahí se eliminan o se anulan, lo que implicaría que tienen un valor de 0. Con esa parte, pues puedo hacer la demostración. Bueno, hacemos la expansión de f y g por polinomios de Taylor en el punto crítico x igual a, y obtenemos que f de x queda como esta expresión por un polinomio de Taylor. Y bueno, ya que tenemos esto, pues como nos dice que los k menos 1 derivadas se anulan en el punto A, pues significaría que eso de aquí vale 0, eso de aquí vale 0, 0, 0, 0, hasta llegar acá, donde esto de aquí no es distinto de 0, y eso de aquí sería el error. Y por lo tanto nos queda f, quedaría expresado de esta manera, que este de aquí sería el error de Taylor. Y análogamente pasa lo mismo con g, dado que se cumplen las mismas condiciones. Y bueno, ya que tenemos esto, pues ya aplico el límite, pero f lo sustituye por su aproximación por Taylor y obtenemos esto. Sí, sí, eso es precisamente lo que le estaba diciendo a Esteban, que lo que hay que hacer es precisamente escribir la expansión de Taylor con el polinomio de Taylor más el resto, que es exactamente lo que se está haciendo, eso es exactamente lo que yo le comenté a él. Sí. Ya, y bueno, aquí al fijarnos nos damos cuenta de que aquí si es que multiplicamos o dividimos para 1 sobre x menos a elevado a la k, elevado a la k, pues se elimina esta parte. Y si se elimina esto de aquí, pues aquí no tengo ningún x que me genere problema. Y esta parte, o sea, cuando seguimos trabajando, cuando multiplico y divido para 1 sobre x menos k, obtengo esta expresión de acá. Y después aplico la propiedad de límites, o tengo la propiedad de límites, de límite arriba y límite abajo, y obtengo esto. Y esto, por definición, sabemos de que este límite es igual a 0. Eso de ahí estaba en el libro, y también, pues bueno, esto de aquí sería como el error, que lo mencionó usted antes, cuando si lo multiplicamos, dividimos el error para la potencia o para el grado necesario, pues esto de aquí va a tender a 0. Y como esto de aquí va a tender a 0, obtenemos este límite. Sí, exactamente. Y como aquí no hay ningún x que me genere ningún problema, pues este de aquí, el límite de arriba, nos queda
f, la derivada késima evaluada en A, y de la parte de abajo la derivada késima evaluada en A. Sí. Y con lo cual se puede concluir que el límite de cuando x tiende a de f de x y g de x, con las condiciones de arriba, de que la evaluación en A tiene que darnos 0, y esto también tiene que darnos 0, llegamos a la conclusión siempre y cuando de que la derivada késima sea distinta de 0, y bueno, no distinta de 0, o sea, la de acá abajo, la derivada de g en la késima sea distinta de 0, y este de aquí pues puede tomar cualquier valor, Sí. siempre y cuando este de aquí sea distinto de 0. Fíjense una cosa, sí, eso es exactamente lo que yo le estaba diciendo a Esteban Quisiera, ok, y es eso, ahí termina la demostración, pero además un comentario para terminar con esta tanda de exposiciones, es que si ustedes buscan la demostración de la regla clásica del L'Hopital, Bernoulli L'Hopital, que es solamente con la primera derivada, eso es lo que suele aparecer en un curso de cálculo 1, ok, cuando uno eh, enuncia la regla del L'Hopital, lo que aparece ahí es que el límite de f sobre g es el límite de f' sobre g', ok, eso es lo que uno suele escribir, por supuesto, con la hipótesis que sea necesario escribir ahí. Pero si ustedes buscan la demostración de esa regla, es mucho más complicado que esta regla, que la demostración esta que acabas de dar, que la demostración que tenemos acá, que es una regla además generalizada para es una regla generalizada de la regla de L'Hopital, es decir, sirve para el caso k igual a 1, para el caso k igual a 2, para el caso k igual a 3, y sirve para todos los casos en los que, por supuesto, se cumplan las condiciones del ejercicio, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la expansión de Taylor que nosotros mostramos es una herramienta poderosa para hacer muchas cosas, no solamente para por ejemplo, para lo que la usamos fue básicamente para el uso para el estudio de la naturaleza o del carácter de un punto crítico. Okay, si el punto crítico era máximo, mínimo o punto de inflexión en el caso de una variable, o punto silla en el caso de varias variables. Entonces, no solo se usa para eso, se usa para dar aproximaciones, se usa para bueno, básicamente la forma en que se calcula, en que las calculadoras están programadas para arrojar valores de funciones que no son, digamos, fáciles de calcular funciones en ciertos valores. Estoy hablando de las funciones trigonométricas, las exponenciales, logarítmicas y cosas de esas, e inversas de estas. Es usando un polinomio de Taylor. Okay. Lo que se tiene allí dentro es el algoritmo que permite calcular, que permite a la calculadora arrojar estos valores, es un polinomio de Taylor que está allí. Okay. Entonces, permite hacer ese tipo de cosas, permite hacer cosas como esta. Okay. Fíjense que una cosa interesante es que aunque aunque no directamente, ya le voy a mostrar lo siguiente. Déjenme ver si consigo acá. Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que la fórmula de Taylor, en el error como lo conseguimos, tiene una forma, ¿ok? Pero había otras formas de dar ese error, ¿ok? El error tenía que ver, aquí está el artículo. Ya les muestro. Es un artículo que en el grupo de investigación al que yo pertenezco se ha usado muchísimo del profesor Henry Vegat. Aquí está la fórmula de Taylor con el error. El error escrito en términos de una integral. Okay. Yo no recuerdo, ahorita no me acuerdo si este es la forma de Lagrange y la otra es la forma de Cauchy o al revés, la que demostramos nosotros. Okay.
Pero bueno, lo que quería comentar es que esta fórmula de Taylor es básicamente la misma que teníamos, que mostramos nosotros, solo que con el error escrito de otra manera. ¿Okay? Es que a pesar de que no se usa directamente la fórmula de Taylor, esta fórmula de Taylor para demostrar esta otra fórmula del teorema 3 que aparece en este artículo, o incluso después otras fórmulas de integrales de orden superior. Estos son integrales en el plano complejo. ¿Ok? La idea que está detrás de la demostración de este teorema es precisamente la idea que se usa para demostrar una fórmula como esta, como estas dos, 15 y 15 prima. ¿Ok? Es decir, no se usó la fórmula de Taylor para demostrar esas otras fórmulas, sino que se usó la idea de la demostración de la fórmula de Taylor para demostrar esas otras fórmulas. ¿Okay? Es decir, que a pesar de que la propia fórmula no fue usada directamente acá para demostrar esto que se muestra en este artículo, lo que está detrás de su demostración también es importante. ¿Okay? No solo la fórmula como tal, sino la idea que se usa para la demostración de esta. Entonces, bueno, el comentario es que esta fórmula es realmente fuerte. Es como, yo creo que he usado alguna vez esta expresión, ¿no? Cuando uno tiene una herramienta fuerte, como la fórmula de Taylor, y quiere resolver algunos problemas, quizás que son, que se pueden resolver sin el uso de la fórmula de Taylor con herramientas mucho más sencillas, uno suele decir, si es que usa la herramienta fuerte para resolver este problema, que pudo haberse resuelto de una forma, con una herramienta más sencilla, uno dice que usas un cañón para matar una mosca, ¿no? Cuando tú usas una herramienta fuerte para un trabajo sencillo, que pudiste resolver con una herramienta muchísimo más sencilla, la expresión que yo he escuchado, que a veces he usado también, es que usas un cañón para matar una mosca, ¿no? Es decir, usas una herramienta poderosa que no tendrías por qué usarla, ok, pero algunas veces ese cañón sí es necesario usar, ok, para matar, no sé, digamos, algo más grande, okay, mucho más grande. Entonces, la fórmula de Taylor para mí es un cañón, ok, es un cañón que se usa para ciertas tareas que serían titánicas sin la fórmula de Taylor. ¿Ok? Entonces, no es poca cosa realmente la fórmula de Taylor. Bueno, me parece a mí que no es poca cosa. Pues bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase. ¿Ok? No sé si a ustedes les parece, pero a mí me parece que estas charlas son interesantes. En parte porque, bueno, ustedes necesitan ese fogueo, ¿no? Esa experiencia cuando les toque después poner en alguna conferencia, algún congreso que les toque ir. Ustedes necesitan este tipo de cosas porque se van a encontrar con gente que quizás, como estoy haciendo yo acá, les va a hacer comentarios constructivos, ¿ok? Pero también posiblemente se van a encontrar con gente cuyos comentarios son desagradables. Entonces, bueno, hay que ir preparado, ¿ok? Siempre hay que tratar
una de las cosas importantes que uno necesita, no solo cuando va a congresos, no solo sino también cuando escribe artículos de investigación, es, eh, es que usted tiene que estar eh, como blindado de alguna manera, ¿ok? Con los argumentos que da, con las herramientas que utiliza. Tiene que estar completamente seguro de que lo que está haciendo está bien, correcto. Al principio, cuando uno, digamos, está comenzando a estudiar la carrera de matemáticas, yo creo que cualquier carrera en general, digamos que uno necesita cierta orientación, necesita preguntarle a alguien si lo que está haciendo está bien o no lo está, o qué opina, ¿no? Pero poco a poco, esta, digamos, eh, es como algo que va creciendo en la formación que uno, por la formación que uno va teniendo, que va creciendo dentro de uno mismo. Uno mismo se va dando cuenta de si lo que va haciendo está bien o está mal, de que si el argumento es correcto o no lo es. Por supuesto, eso no quiere decir que no va a necesitar nunca una orientación. Por supuesto, hay cosas en las que uno va a necesitar preguntarle a alguien, si vas a necesitar ver la opinión de un tercero. De hecho, eso inclusive eh, es conveniente, es importante, además, porque algunas veces, pues, quizás la manera en que tú escribes el artículo, quizás la manera en que estás expresando una idea, eh, puede mejorarse. Puede ser que la forma en que tú lo escribes no sea tan buena como crees que es. Sí. Y alguien, un tercero, un coautor tuyo de algún artículo, te diga o dé mejores ideas que las que tú plasmaste ahí, eso también puede pasar y eso está bien. Pero también para eso uno trabaja en grupo, ¿no? Porque hay gente que trabaja de forma individual y también, bueno, no digo que esté mal, pero yo creo que es importante esa interrelación, esa colaboración que uno tiene con otros. ¿Ok? Es importante y entiéndase, eh, cuando digo interrelación o colaboración con otros, no me estoy refiriendo a una copia, no, porque hay gente que lamentablemente yo me he encontrado gente, estudiantes en el camino, no voy a decir de qué universidad, pero me he encontrado con estudiantes en el camino que confunden, para mí confunden lo que es la colaboración con la copia, ¿no? O sea, cuando tú te copias, no estás colaborando, estás agarrando algo que hizo otro y estás queriendo hacerlo pasar por una, eh, por una obra tuya. Eso está mal. Me estoy refiriendo a que cuando hablo de colaboración me refiero a que cuando, bueno, tú trabajas con alguien más y los dos van en el artículo o en el trabajo de investigación que estén haciendo porque los dos están haciendo, o los tres o los cuatro, lo que sea. Bueno, yo digo los dos porque usualmente en los artículos de matemáticas hay tres o como máximo cuatro personas, ¿no? No es usual, bueno, por lo menos en el área que yo trabajo, no es usual que estén 10 personas, como ocurre con otras áreas de la ciencia, ¿no? Que las hay. Ustedes ven artículos de otras áreas que no voy a decir tampoco de cuál, y es impresionante, pero hay hasta 12 autores, ¿no? Eso a mí siempre me ha parecido exagerado. Sin embargo, bueno, yo lo estoy viendo desde un punto de vista sesgado, porque en el área en la que yo trabajo eso no suele pasar. De hecho, nunca he visto que pase algo como eso, pero en otras áreas, quizás puesto yo en ese otro punto de referencia donde trabajan estas otras personas, a lo mejor eso eh, tenga mucho sentido. No sé, yo no sé, no juzgo a nadie, no sé lo que pasa ahí, pero bueno, lo que quiero decir es que la colaboración que hay
debe llevar a un trabajo en conjunto o quizás por lo menos a un agradecimiento en cuanto a la persona que te sugirió ciertas cosas para mejorar tu trabajo. ¿Ok? Eso es una colaboración, pero ya cuando tú le robas o le quitas la idea a otra persona, ya eso es algo que lamentablemente pasa. Lamentablemente pasa, a mí me llegó a ocurrir alguna vez, eh, y es bien desagradable. Eso no debería pasar. No, eso en la academia, ni como estudiantes ustedes, ni mucho menos después como investigadores debería pasar. Entonces hay que saber distinguir bien entre esas dos cosas. Bueno, me pareció, sí, diga. Con respecto a eso, ¿cómo hace usted para saber qué es lo que le gusta dentro de la carrera? Digamos, el rato que se dedica a hacer investigación, cómo le llega la inspiración como para decir, bueno, yo quiero trabajar en esto, este tema me interesa, voy a hacer investigación y voy a ver si es que saco algún Bueno, trabajo sobre esto? yo creo que es muy importante, extremadamente importante, me parece a mí, eh, la, digamos, la atención que tú le das o la importancia que le das a la participación en congresos. ¿Ok? Eso por una parte, porque ¿qué pasa en los congresos? Usualmente, cuando tú vas a un congreso, bueno, ahorita todos están hechos en línea porque por lo que ya sabemos de la pandemia, ¿ok? Pero cuando tú vas a un congreso, usualmente tienes varias sesiones del congreso, no hay solamente un área específica en la que la gente trabaja, sino que el congreso se suele trabajar en varias sesiones, ¿no? Depende también, porque hay algunos congresos que son mini congresos, digamos, bastante pequeños, en donde quizás no participan más de 50 personas. Eso es pequeño, bastante pequeño. Entonces ahí quizás sí se concentran específicamente en un tema y ya se acabó, o en unos temas de una cierta área. ¿Ok? Pero bueno, como sea el congreso, tú vas a la sesión que te interesa, por supuesto, y entonces ves eh, la investigación que está haciendo la gente en ese momento. Y entonces comienza a darte cuenta de que lo que tú has estudiado, el área por la que te metiste en tu carrera, te guarda relación con alguna cosa de esto. Entonces, una posibilidad es conversar con alguna de estas personas para ver cuál es eh, la colaboración que se puede hacer allí. Ok, algunas veces a ti mismo se te ocurre alguna idea con respecto a algo que hizo alguien y que se puede extrapolar, digamos, al área en la que tú estás trabajando o en la que en la que tú te especializas. Okay. Por ejemplo, bueno, voy a dejar de grabar porque creo que no es parte de la clase, entonces voy a pausar la